Bueno, muchachos, en este momento pues, vamos a continuar con este video y vamos a ver las características de la personalidad. Como les comenté, pues no se puede hablar de personalidad si no hablamos de temperamento y carácter. Y precisamente, la personalidad se crea a partir de la unión del temperamento y el carácter de un individuo y es la representación de uno mismo ante los demás. Es tomada por la cognición, es decir, parte de los pensamientos influyen entre el temperamento y el carácter, y que es tomada en las relaciones exteriores, es decir, los elementos que están fuera del individuo y que pueden formar algún tipo de pensamiento o algún tipo de conducta. ¿Ok? También anteriormente, pues la personalidad era considerada como una máscara, ¿sí? Esto porque anteriormente, pues así se le llamaba uno de los instrumentos del teatro griego. Se ponían era un palito que tenían un manga y se lo ponían enfrente y esa era la personalidad, era un instrumento de teatro. Entonces, cuando hablamos de personalidad, hablamos de esta máscara socialmente invisible, ¿verdad? Que yo porto al momento de dar una clase. Por ejemplo, mi máscara de maestro, pues es la máscara de una persona seria, tiene que ser educada como la de un maestro. A lo mejor como alumno pues cambio y soy una persona más abierta, con mi familia soy distinto, en el trabajo soy otro y pues bueno, con mis amigos más cercanos pues seré diferente, ¿verdad? Entonces a esto se le llama pues máscara, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa cuando hay alguna alteración con esto? ¿Qué pasa cuando tengo algún problema? Pues bueno, esta personalidad, ¿sí? Tiene algo que se llama trastornos, ¿sí? Lo que son los trastornos de personalidad, ¿sí? Entonces, pues son patrones que no entran dentro de la normalidad y que empiezan a generar un pequeño problema de conducta desadaptativa en la persona y pues los cuales empieza a tener comportamientos erráticos o anormales y por lo tanto pues bueno son notables, ¿verdad? Dentro de su desarrollo. eh, ¿Qué características tienen estos patrones, estos trastornos de personalidad? De acuerdo al DSM-5-TR, un trastorno de la personalidad son patrones de percepción, de relación y de pensamiento estables acerca del medio y de uno mismo, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, eh, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, no se cura, ¿sí? ¿Por qué no se cura? Porque pues es algo permanente, ¿sí? Hay mucha gente que suele decir, curé a una persona de obsesivo compulsivo. No, no se curó, se trató, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos los psicólogos si no podemos curar? Tratamos, es decir, empezamos a ayudarle con técnicas a empezar a cómo comportarse, cómo pensar, cómo actuar ante ciertas situaciones y empezamos a encaminar a esa persona, ¿sí? No son los trastornos de personalidad, no son como de que hoy amanecí muy obsesivo, voy a ser obsesivo todo el día y mañana quiero ser muy paranoide, entonces mañana voy a andar muy paranoide. No, los patrones van a ser siempre, van a estar ahí en la personalidad, nunca se van a mover, nunca se van a modificar porque pues es por eso son patrones, ¿sí? Se manifiesta en una gama de importantes contextos sociales y personales, son inflexibles y desadaptativos y en ocasiones ya sea en un deterioro funcional significativo o una angustia subjetiva. Es decir, como les dije, pues son inflexibles y pues bueno, genera una desadaptación en el comportamiento de la persona, lo cual lo empezamos a notar y lo podemos ver y decimos algo está mal con esta persona, pero pues a lo mejor no sabemos qué es, ¿verdad? Y ocasionan un deterioro funcional, es decir, hay gente que es el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay gente que la obsesión, bueno, la idea de estar limpia, que todo esté limpio, le obsesiona constantemente. Entonces, al hecho de que hay gente que ha venido a consulta y dice, señor licenciado, no puedo saludar, no puedo tocar a mi esposa porque trato de tocarla, pero como sé que ella trabaja en tal área y que está súper sucio, eso me da asco, pero sí tengo ganas de tener relaciones con ella, pero el hecho de tocarla, el hecho de acostarme en la misma cama, me genera repulsión, me genera asco, ¿sí? Entonces hay gente que, pues bueno, ese es un pensamiento adaptativo, un pensamiento obsesivo compulsivo que no deja vivir a la persona de manera adecuada, ¿sí? Hay gente que tiene, por ejemplo, la paranoia, el ser paranoide, decir, yo no puedo salir a la calle
y nadie se me puede ver viendo porque yo empiezo a pensar que a lo mejor esa gente me está siguiendo, me está vigilando, es alguien que me quiere hacer daño, es alguien que a lo mejor quiere robar mis datos, me quiere robar mi cartera, a lo mejor me está vigilando para saber cuándo salgo de mi casa, ¿sí? Entonces estos patrones empiezan a generar tanta influencia que la persona que tiene problemas paranoicos dice, no, pues entonces no salgo de mi casa, porque pues así si no salgo, pues ellos no van a poder saber que está y no me van a poder robar, no me van a poder hacer daño. Pero empieza el otro problema, si no sale cómo compra víveres, si no sale cómo es que trabaja, cómo obtiene ingresos, etcétera, ¿sí? Por eso son desadaptativos. Los trastornos de personalidad son crónicos, se originan en la infancia y continúan en la edad adulta. Bueno, la mayoría de ellos se origina pueden aparecer en la infancia, pero sin embargo, donde se desarrollan más o es más frecuente que aparezcan es en la adolescencia y en la vida adulta. En la vida adulta ya se consagran como tal. Pero, por ejemplo, en la adolescencia se pueden ver algunos rasgos, pero están como están en desarrollo, pues están entre si aparecen o no. Entonces ya cuando es la vida adulta, pues terminan de desarrollarse. Interfieren en todos los aspectos de la vida de la persona, en su trabajo, en sus relaciones, etcétera. Es decir, la persona que es obsesiva compulsiva va a ser obsesiva compulsiva en su trabajo, en su casa, en su cuarto, en su carro, en sus cosas, en todo. ¿Sí? No es como decir, soy obsesiva en mi trabajo, pero en mi casa está toda sucia, toda desordenada. No, entonces no es obsesivo compulsivo, o sea, tiene un rasgo de obsesivo compulsivo en su trabajo, eso sí, pero en su casa es diferente. ¿Sí me explico? Es decir, el persona que es obsesiva compulsiva va a hacerlo en todo, en su forma de vestir, en su forma de bañarse, en su forma de caminar, en su forma de relacionarse con las personas, en las cosas que tiene, en su oficina, en su casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estos patrones están en todo. Los trastornos de personalidad son crónicos, bueno, ya lo había mencionado, interfieren en todos los aspectos de la vida de la persona también. Bueno, estos criterios según el DSM-4, aquí voy a usar el 4 porque pues es donde saqué la información, sin embargo el DSM-5 también los maneja muy igual. Pues aquí nos dice algo muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en la cognición, en la afectividad, en la actividad interpersonal y en el control de impulsos. El CIE-10 pues es la clasificación internacional de enfermedades, décima edición, y pues también donde afectan los trastornos de personalidad, ¿sale? Estos son los criterios de evaluación, es decir, yo como psicólogo, primero que nada, tengo que analizar si existe un patrón permanente en el comportamiento de una persona y posteriormente ver si cumple dichos criterios. Este patrón persiste, es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Bueno, yo aquí le pregunto a la persona, bueno, ¿esto se presenta solo en ciertas ocasiones o es en todos sus ámbitos de vida, es decir, en el trabajo? Y muchas veces suelen decir, sí, pues es que es en todo. Ok, entonces cumple con el criterio B. Este patrón persiste, provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes de la vida. A lo mejor el trastorno no está tan desarrollado y está afectando pues su vida laboral, su vida familiar, y a lo mejor ya está empezando a afectar con los amigos, entonces cumpliría también con este criterio. El patrón es estable a lo largo y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. Dentro de la entrevista clínica, yo tengo que preguntarle a esta persona, bueno, ¿siempre ha sido así? Bueno, ¿ha habido un cambio? ¿O cuándo empezó a tener este cambio? ¿Cuándo lo empezó a notar? Y entonces ya de ahí yo también voy a ver si empezó desde la adolescencia, pues bueno, voy a tener que tener este criterio. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, digamos que tiene un daño orgánico, ¿sí? Bueno, entonces pues no se le puede decir que tiene el trastorno de personalidad, pues o bien se puede decir que el trastorno de personalidad es generado por ese problema, ¿sí? Hay gente que pues ha recibido golpes en la cabeza muy fuertes y que han dañado su cerebro y empieza a raíz de ese golpe, de ese accidente, empieza a tener ideas extrañas, ¿sí? Uno de los casos que me ha tocado, pues es una persona que era diabética. La falta de insulina le hizo una baja presión y eso hizo que la persona pues tuviera como que bueno, no como que tuvo un paro anémico,
se desmayó, se desplomó, lo encontraron los familiares y posteriormente después de eso estuvo en coma, se recuperó, y luego ya cuando empezó a salir como que empezaron a notar que algo andaba mal en él, pero no lograban detectarlo. Posteriormente encuentran fallecido a su familiar y con todas las ventanas tapadas y todos los muebles cubiertos y cosas extrañas, pues dijeron que pues lo más probable es de que la persona, a raíz de la falta de alimentación, empezó a generar un trastorno de personalidad paranoide, pensando que lo iban a perseguir, pensando que alguien lo iba a matar o que algo, pero fue a raíz de un daño, ¿sí? Si no se encuentra eso, es decir, que nace de manera natural, pues bueno, se toma en cuenta, ¿verdad? Y el partón es persistente, no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, una droga, un medicamento, ni una enfermedad médica o un traumatismo cráneoencefálico. Es decir, si la persona, si es alcohólico y después dice, no, pues es que cuando no está tomado es bueno, está bien, pero cuando toma se transforma, pues bueno, es el alcohol, no es él. ¿Sí? Cuando está drogado, pues se transforma. Cuando no se droga, pues no, no es él, es el medicamento. ¿Sí me explico? Probablemente si se controla el medicamento, pues se controla ese tipo ¿cómo se llama? De conducta. Se clasifican en tres: en grupo A, que son raros y excéntricos; en grupo B, que son dramáticos, emocionales y erráticos; el grupo C, que son ansiosos o temerosos; y hay un cuarto grupo, ¿sí? Que se incluyen trastornos no especificados, que comprenden como el trastorno pasivo-agresivo y el trastorno depresivo de la personalidad. Es decir, que por ejemplo hay trastornos que entran dentro del comportamiento raro o excéntrico, es decir, que su comportamiento ustedes lo ven en la calle y lo ven raro a la persona o ven que se comporta de una manera extraña, y ahí es cuando dicen, pues es que pues está muy raro, o sea, tiene un comportamiento muy raro, muy excéntrico, ¿sí? Por ejemplo, el esquizoide o el paranoide suele vestir, no sé, a lo mejor portar conductas o hacer ciertos manerismos o algo en la calle y a ustedes se les hace raro, pero hablan con él y a lo mejor tiene una conversación normal, ¿sí me explico? El dramático emocional o errático, pues bueno, se refiere a que a lo mejor hablan con él, le preguntan cómo está y de repente se pone a llorar. Y luego le dicen, cálmate. Bueno, y ya, se calma, se saca de... sí, ya estoy calmado, gracias. Entonces aquí empiezan a decir, caray, qué raro comportamiento. O a veces está en un funeral y se empieza a reír, ¿sí? O está en otro lado y empieza a llorar, ¿sí? Un comportamiento que es errático en cuanto a la situación. Eh, el grupo C se habla de ansiosos y temerosos, ¿sí? Personas que suelen estar así como de que todo el tiempo ansiosa, todo el tiempo temeroso. ¿Por qué? Porque las cosas están saliéndose de control o se están moviendo, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el primer video y los espero en el siguiente.